Ok, saludos cordiales, docente. Lo que en esta oportunidad vamos a poner sobre nuestros argumentos sobre la controversia si estamos a favor o en contra de la acusación de Amnistía Internacional, la cual expresa el sesgo racial presentado por las autoridades del Perú hacia las comunidades rurales e indígenas del Perú, ¿no? En la cual nuestra postura es a favor, que sí existe un sesgo racial. Por mi parte, voy a basarme en el tema de la democracia como valor social. De acuerdo a esto, cabe aclarar que existen dos democracias en el Perú, o existentes en todo caso. La primera es la democracia representativa, la cual se ejerce de acuerdo a las elecciones que se realizan para convocar a los congresistas o los representantes de cada lugar, ¿no? Entonces, esa es la democracia representativa. También existe la democracia directa, que en términos coloquiales es la democracia del pueblo, es decir, un referéndum, para citar dicho ejemplo, ¿no? El pueblo decide de manera directa sin intermediarios. Entonces, en el Perú se utiliza la democracia representativa con mayor frecuencia. Para seguir aludiendo esto, en lo que es la democracia eh, como valor social, tenemos al politólogo Eduardo Dargem, en lo cual cita un poema de Vallejo, de César Vallejo, en lo cual tiene como título Envergadura, a lo cual se cita, ¿no? Todos saben y no saben que la luz es tísica y que la sombra es gorda, y que no saben que el misterio sintetiza. Este poema podemos interpretarlo de dos maneras. Primero, que mientras la democracia sea menos, la claridad de los hechos sea cegada. Segundo, mientras la claridad se haya generado mayores malestares, en consecuencia habrá incomodidad y rechazo. Con lo ya comentado, la democracia como valor social, se puede concluir que la acusación de Amnistía Internacional es válida, porque no solo existe un sesgo racial, sino que se vulnera el derecho de libre expresión, como en este caso son las manifestaciones, sino que también se vulnera la democracia representativa, porque sus representantes de estas personas les están ignorando y suprimiendo, no solo con la represión, sino con violencia. Entonces, también se observa una clara vulneración de la democracia directa, ya que es omitida la voz del pueblo, en este caso de los manifestantes, de acuerdo a su postura, a su sentir. Entonces, con ello, el primer argumento es a favor sobre la evidencia que existe sobre un sesgo racial. Le doy paso a mi compañero. Dale. Continuando con el tema, en cuanto a la ciudadanía intercultural, implica reconocer y respetar la diversidad cultural dentro de una sociedad. Si estamos discutiendo sobre un presunto marcado sesgo racista por parte de las autoridades peruanas en la represión de las protestas, la ciudadanía intercultural podría respaldar la postura de que todas las personas, independientemente de su origen étnico o cultural, deben ser tratados de la misma manera justa y equitativa. Es más, las comunidades indígenas eh, han abogado por un mayor diálogo y consulta en torno a cuestiones que afectan a territorios y modelos de vida, como proyectos de desarrollo, minería y explotación de recursos naturales. La falta de una consulta significativa y de un compromiso genuino por parte de las autoridades se ha interpretado como un reflejo de un sesgo racista, ya que las preocupaciones de las comunidades indígenas se pasan por alto de manera desproporcionada. Por ello, debemos rescatar ideas como la diversidad cultural de valor. Esta argumenta que todas las voces, incluidas las de las comunidades indígenas y rurales, deben ser escuchadas y respetadas, contribuyen a la construcción de una sociedad más inclusiva y justa. Asimismo, tenemos la idea de la participación ciudadanía equitativa, abogado que la participación de todas las comunidades en los asuntos públicos respalda la noción de una ciudadanía intercultural que valora la igualdad de participación. En adición, Amnistía Internacional argumenta que el marcado sesgo racista es la represión de las protestas de Perú
se deriva de una larga historia de discriminación y marginación de las comunidades indígenas y afroperuanas, asimismo como la evidencia de un trato desigual y represión desproporcionada. Hacia estas poblaciones durante las manifestaciones, este sesgo racial se relaciona como una falta de empatía, respeto a la diversidad cultural y la falta de diálogo, sobre todo con comunidades históricamente excluidas, por lo que es esencial que se tome en cuenta la protección de derechos culturales. Gracias a esta ciudadanía intercultural, esta reconoce y protege los derechos culturales de todas las comunidades, recomendando que la represión selectiva basada en el origen étnico viola estos derechos social, puesto que esta propuesta promueve la comunicación y entendimiento como comunidades diversas. Argumenta que las autoridades deben evitar a toda costa prácticas discriminatorias en contra de construir una sociedad más cohesionada, colaborativa. Podemos decir que en conjunto, estos argumentos respaldan la internacional sobre el sesgo racial manifestado por parte de las autoridades peruanas en la represión de las protestas, destacando la importancia de abordar esta cuestión para garantizar la igualdad y el respeto de los derechos humanos de todas las comunidades del país. Ahora le doy paso a mi compañero. Bueno, para finalizar, yo abordaré el tema de Estado y sociedad en el Perú. Y en vista de que nuestra postura es que sí estamos de acuerdo de que ha habido un marcado de sesgo racista, podemos hacer referencia a la historia y contexto social en el Perú, como la diversidad étnica y cultural, donde podemos albergar una mezcla única de poblaciones indígenas, mestizas y afrodescendientes, además de comunidades indígenas, como los quechuas y los aymaras. Asimismo, los conflictos históricos, como la colonización española, que llevó a la opresión de las poblaciones indígenas y a la concentración de tierras en manos de unos pocos. La lucha histórica por la tierra y la autonomía cultural, que ha sido una constante en la historia peruana. También hubo movimientos indígenas como la Confederación Campesina del Perú y la Confederación Nacional Agraria, que han abogado por los derechos de las comunidades y han buscado influir en las políticas gubernamentales. En otro punto podemos aludir al Estado y sus políticas públicas, las políticas de inclusión, por ejemplo, que el reconocimiento de los derechos de las comunidades indígenas, también como la promoción de la participación política y la implementación de programas que aborden las desigualdades sociales y económicas en el Perú. También existen las reformas agrarias, que fueron implementadas en diferentes periodos y que a su vez afectaron a las comunidades rurales. Ahora, la relación entre el Estado y la sociedad en el Perú, que se ha visto profundamente marcada por persistentes desafíos en relación con el sesgo racista hacia la población indígena. A lo largo de la historia, las comunidades indígenas han enfrentado discriminación y que se refleja en la distribución desigual de recursos, acceso limitado a oportunidades y una representación política y social marginalizada. A pesar de los esfuerzos para descentralizar el poder y reconocer los derechos de las poblaciones indígenas, aún persisten prácticas discriminatorias arraigadas en la sociedad peruana. La discriminación no solo se manifiesta en las instituciones gubernamentales, sino también en la sociedad, donde estereotipos y prejuicios afectan la percepción de las comunidades indígenas. Las políticas gubernamentales a menudo reflejan un sesgo que marginaliza a estas comunidades, perpetuando la desigualdad económica y social. Además, las respuestas a las protestas eh, a menudo han sido caracterizadas por la represión en lugar del diálogo constructivo, exacerbando las tensiones y perpetuando un ciclo de desconfianza entre el Estado y las comunidades indígenas. La falta de reconocimiento y respeto por la diversidad cultural y étnica del país ha alimentado un clima en el cual persiste el racismo. Para finalizar, abordar esta problemática requiere un compromiso profundo con la equidad, la justicia social y la construcción de puentes que fomenten la comprensión mutua. Gracias. Listo.